Dios. Éxodo capítulo 34. La semana pasada estuvimos viendo del versículo 1 al versículo 9 y veíamos ese tiempo de cómo es que Dios, o cómo es que Dios pide a Moisés, ¿no?, que suba nuevamente al monte, ¿no? ¿Y por qué tendría que subir Moisés nuevamente al monte? Tenía que subir, ¿por qué? Porque definitivamente había dos cosas, ¿no? Uno, de que Moisés, al descender del monte, después de haber estado esos 40 días, 40 noches con Dios, desciende del monte y se da con una realidad que Dios lógicamente le había anticipado, pero ve el pecado, ¿no? Ve el pecado del pueblo y corrobora con sus ojos la idolatría en la que estaba inmersa el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hace después de llamarles la atención y después de exhortarlos y todo lo demás? Dentro de esa exhortación, en su enojo, se rompieron las tablas de la ley, ¿se acuerdan? Entonces, estas tablas tenían que ser restauradas, ¿no es cierto? O tenían que ser dadas nuevas tablas. Entonces, Moisés nuevamente ahora, después de haber tenido un encuentro en el tabernáculo, no el tabernáculo todavía conforme Dios lo había establecido, sino en su propia tienda que él armó fuera del campamento. Entonces, decíamos, ¿no? Él arma un tabernáculo fuera del campamento y ahí vemos, ¿no?, cómo es que también se manifiesta la presencia de Dios, ¿no? Entonces, y Dios le dice, lógicamente, ¿no?, que suba al monte. Ahora Moisés ha subido al monte, ¿no? Y ya estando en el monte, vemos de que Dios se revela, dice, a Moisés, ¿no? Se revela a Moisés, y veíamos esa parte de esa revelación que Dios tiene con Moisés. Veíamos en el verso 6, ¿no?, del capítulo 34 que estamos viendo, que es el versículo representativo de todo este capítulo. Vemos cómo es que Dios mismo proclamó, ¿no? Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. No sé si se acuerdan eso. Eso no lo compuso el rey David, eso no lo compuso Moisés, eso lo dijo Dios mismo hablando de sí mismo, que Él es Yahvé, Yahvé, el eterno, el de siempre, el fuerte. Pero dentro de todo ese carácter que Él está revelando, dice que Él es misericordioso y piadoso, ¿no? Y en otras palabras le está diciendo a Moisés, ciertamente soy misericordioso. Por misericordia es que yo voy a ir y a morar nuevamente con mi pueblo, voy a estar nuevamente en medio de ellos. Ya le había dicho en versículos anteriores que iba a estar en medio de ellos. ¿Por qué? Porque primero le había dicho, no, les voy a dar la tierra prometida, pero yo no iré en medio de ellos. Y esto definitivamente trajo tristeza en el pueblo, también en el corazón de Moisés, y ellos guardaron luto y vimos toda esa parte de la historia, ¿no? Y ahora le está recordando, pero le está diciendo que es tardo para la ira, es decir, que en algún momento él va a aplicar juicio, ¿no? Pero dices grande en misericordia y verdad. Y eso es lo que hemos visto hasta este punto, ¿no? En ese momento nos encontramos. Pero ¿qué más sucedió allá en el monte? Eso es lo que vamos a ver desde el versículo 10 en adelante. ¿Amén? Entonces, del versículo 10 en adelante, vamos a leerlo desde el 9. Dice, mira, ve. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, este es Moisés hablando, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, dice, ¿no? Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, dice, y tómanos por tu heredad, ¿no? Son promesas que Dios ya le había hecho a Moisés y a su pueblo, pero Dios también de alguna manera le había dicho, ¿no? Les voy a dar toda la tierra prometida, pero yo no estaré en medio de ellos. Y ahora vemos a Moisés, le está diciendo, si he hallado gracia a tus ojos, ve con nosotros, ¿no? Y está reconociendo en nombre del pueblo, él le está diciendo, porque es un pueblo duro de servicio, es decir, terco, testarudo, ¿no? Perdona nuestra iniquidad, está reconociendo la iniquidad del pueblo y también la de él, dice. Y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Ciertamente, Dios mismo había dicho capítulos anteriores cuando los rescató de Israel, diciendo que ellos eran su especial tesoro.
¿no? Su pueblo elegido, Israel, gobernados por Dios. Pero ahora Moisés le está diciendo, como que quiero escuchar nuevamente de ti, ¿no? Que somos todo esto, que Moisés ya lo sabía, pero le está diciendo, quiero escucharlo, dímelo. Y mira lo que dice Dios entonces en el verso 10, dice, y él contestó, dice, y he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, le dice. Y le dice tu pueblo, le dice a Moisés, ¿no? Como que diciendo, es del pueblo al cual tú perteneces, ¿no? Y yo voy a hacer un pacto con ese pueblo que acabas de describir, ¿no? Duro de cerviz, ese pueblo que de alguna manera terco, testarudo, ¿no? Y dice, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. ¿Y qué es lo que le va a decir? Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será como tremenda la que yo haré contigo. Y qué tal promesa, ¿no? Y qué es lo que Dios haría con este pueblo, ¿no? Y ciertamente la historia bíblica luego corrobora que el Señor hizo grandes cosas, pero yo diría, más todavía si ya hizo de por sí grandes cosas, ya hizo maravillas. Hemos visto las 10 plagas, hemos visto el mar abriéndose en dos, hemos visto descendiendo maná del cielo, hemos visto tantas maravillas para sorprendernos. Hemos visto cómo han ganado una batalla frente a los amalecitas cuando Moisés oraba, y hemos visto grandes cosas, ¿no? Cómo las aguas amargas también se convirtieron en aguas bebibles cuando tiraron el madero, y hemos visto tantas cosas, y ahora Dios le está diciendo que todavía hay muchas cosas maravillosas por ver, pero que estas cosas maravillosas lo iba a hacer, dice, he aquí yo hago pacto delante de todo el pueblo y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú. Y no solamente ya lo iba a experimentar el pueblo, ¿no? Sino que vamos a ver que esto lo va a experimentar incluso otros pueblos. Toda la tierra va a comenzar a experimentar estas maravillas que Dios va a hacer, ¿no? Dice, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Y qué es lo que sucedió después de eso, dentro de esa promesa, dentro de ese contexto? Vamos a ver más adelante cuando estudiemos el libro de Josué, por ejemplo, cómo es que es la entrada victoriosa de este pueblo que venía en un desierto, frente a un pueblo que estaba establecido, que eran gigantes, y ellos frente a ellos físicamente eran como langostas, tal como lo describieron los 10 espías, menos 2, ¿no? Y vamos a ver cómo es que Dios, de una manera milagrosa, bajo las indicaciones que Dios va a dar a través de Josué, vamos a ver cómo es que ese pueblo, prácticamente sus murallas van a ser destruidas, ¿no? Estoy hablando de las murallas o de los muros de Jericó, ¿no? De cómo es que va un pueblo que estaba bien resguardado, un pueblo que desde el punto de vista de la milicia no podía ser, de alguna manera era como se le puede decir esta palabra, era intocable, era, ¿cómo se le...? Hay una palabra, se me fue, muy bien, pero era como una fortaleza, ¿no? Imbatible, por así decirlo. Vamos a ver que de una manera milagrosa, cómo es que bajo las indicaciones de Dios, que estos muros se van a destruir, ¿no? Luego en el libro de Josué también podemos ver un evento muy interesante, que en su momento lo vamos a ver, cómo es que Dios hace que el sol y la luna se detuvieran. Y tú dices, wow, ¿qué está hablando, pastor? Sí, Dios hace literalmente que el sol y la luna se detuvieran por un día. Y lo interesante de todo eso, ya bueno, eso es un punto para investigar, que los científicos, eso cuando investigan y hacen su datación en cuanto al tiempo, los años, los movimientos de la Tierra, todo eso, identifican en un punto de la historia donde ocurrió algo, como se podría decir, algo extraño, algo fuera de lo normal, donde de pronto les falta un año, por así decirlo, ¿no? Les falta un año y no saben de dónde se quedó ese año, ¿no? Y en la Biblia podemos ver cómo es que Dios literalmente hizo que el sol y la luna se detuvieran, ¿no? Entonces, y así, vamos a ver grandes maravillas que Dios va a hacer a través de este pueblo cuando ya estén en la tierra prometida, ¿no? Entonces,
¿Cuánta misericordia hay? ¿Sabes por qué? Porque ¿qué merecía este pueblo después de todo lo que hizo? Después del becerro de oro, después de la oportunidad que se le dio, después de la renegadera en el desierto y todo lo demás. Eh, la verdad no merecía nada, no merecía algo que decir, Señor, mira, nos las ganamos y entonces necesitamos premio, haznos maravillas, bueno, porque nosotros hemos sido obedientes. No hemos visto eso, ¿no? Y de alguna manera, aplicándolo, llevándolo a nuestra vida, también, ¿no? El Señor, cuando nos llama a ser parte de su pueblo, cuando nos llama a ser sus hijos, Él hace cosas interesantes, ¿no? Hace cosas sobrenaturales en nuestra vida, y de pronto tú dices, ¿sobrenaturales, pastor? Sino que nosotros lo sobrenatural lo estamos viendo según los prismas o los ojos del mundo, ¿no? Pensamos que sobrenatural es ser rico, sobrenatural es ser talentoso, sobrenatural es, no sé, pues no ser famoso, y en realidad en las cosas del Señor eso no tiene nada de sobrenatural, ¿no? Sobrenatural viene a ser vidas cambiadas, matrimonios restablecidos, familias restauradas, personas sanando, personas saliendo de uno u otro vicio y no volviendo más a ese vicio. Esas son cosas sobrenaturales que uno podría decir, el milagro más grande que pudo haber ocurrido en tu vida es que hayas conocido al Señor, ¿no? Que el Señor haya cambiado tu vida. Y quizás alguno de nosotros hemos experimentado quizás algo específico en alguna área de nuestra vida y dices, ¿cómo es que el Señor me cambió esto que de pronto dije, esto no lo voy a cambiar nadie, ¿no? O esto ya fue, o este matrimonio, o mi familia ya no hay nada que decir, ¿no? O como cuando de pronto el médico dice, ¿saben qué? Ya no hay nada que hacer, y de pronto esa persona sigue viviendo muchos años más para contarlo, y de pronto, esas son cosas sobrenaturales que Dios hace. Volviendo a la historia, o comparando con la historia, ¿porque lo merecemos? No, porque Él es el Dios, tal como lo dijo en el versículo 6, grande en misericordia. Por eso es, por amor de su nombre, porque Él es fuerte, porque Él es Yahvé, Yahvé, el eterno, el de siempre. El mismo el que creó los cielos y la tierra, el mismo que te creó a ti. Ese mismo Dios es el que hoy en día seguimos, adoramos y leemos su palabra. Entonces, ese mismo Dios hace esas cosas y esas grandes transformaciones en nuestra vida. ¿Cuánta razón tiene la palabra de Dios en los evangelios cuando dice que de lo vil y menospreciado nos ha llamado? ¿Para qué? Para restaurar nuestras vidas. Y Pablo lo dice claramente, muchas veces lo hace para avergonzar a los sabios, ¿no? Para que lo que el mundo no va a poder hacerlo, lo que la medicina no puede hacer, lo que los psicólogos no pueden hacer, lo que el ser humano en sus fuerzas no puede hacer, Dios lo puede hacer, transformar vidas y sobre todo regalarte esa salvación eterna. Entonces, mis hermanos, ese es el Dios poderoso en quien estamos creyendo. Y no solo poderoso, sino es un Dios grande en misericordia, ¿no? Entonces, vemos cómo es que le dice esto a Moisés, ¿no? Y yo imagino ya la sonrisa de Moisés, ¿no? Chino de risa ahí al escuchar todo esto, decir, el Señor va a ir con nosotros, ¿no? El Señor va a ir con nosotros. No solo por los milagros que va a hacer, sino por la primera parte. He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas, ¿no? Que Él va a estar en medio de su pueblo, ¿no? Él va a estar ahí, dice, ¿no? Verso 11 dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al ebeo, al jebuseo y a todos los feos. Lo va a echar, dice, de delante de ti. Y tú dices, pero yo volteo y veo a mi esposo ahí, sigue siendo feo, no lo he echado, Señor. No se está refiriendo a eso, ¿no? Sino que estos pueblos que acabo de mencionar, el amorreo, el cananeo, el eteo, el fereceo, el ebeo, el jebuseo, menos el feo que está a tu lado, todos estos pueblos tenían la posesión de Canaán, ¿no? De la tierra que Dios había prometido a Israel. No estaba vacía, no estaba desolada, es un pueblo. Bien, entonces continuamos.
Entonces decíamos todos estos pueblos que hemos mencionado, que están mencionados en el versículo 11, hay una palabra interesante o una frase interesante, dice, yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo y etcétera, 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 etcétera. ¿Quién lo iba a hacer? No lo iba a hacer el pueblo en sus fuerzas, no lo iba a hacer Moisés, no lo iba a hacer ni siquiera Josué, que definitivamente era un guerrero, lo iba a hacer Dios mismo. Y eso lo vemos en su cumplimiento literal, cuando ellos llegan, vemos prácticamente no hubo necesidad de luchar cuando por decir, cuando los muros de Jericó caen, ¿no? Ellos dicen, van de frente y prácticamente van a la victoria, ¿no? Y es Dios el que está aquí al control, ¿no? Dios es el que está haciendo algo que era imposible para el hombre. Que otros imperios no se habían animado a atacar ese lugar llamado Jericó. Y ellos viniendo de un desierto, van a terminar conquistando esas tierras, ¿no? Pero no es por la fuerza, ¿no? Sino es por el poder de Dios. No es con caballos, como dicen por ahí, sino es el poder de Dios. No es con carrozas, es por el poder de Dios. Y es Dios que es el que finalmente está abriendo camino y echando a todos sus enemigos de delante de ellos, porque estos pueblos se convertirían en enemigos de Israel. Y es Dios sacando todos estos enemigos, ¿no? Entonces, vemos entonces la protección de Dios para con este pueblo, ¿no? Porque Él dice por fidelidad a su promesa, ¿no? Dios está haciendo esto. Vemos aquí a un Dios protector, a un Dios fuerte, a un Dios de batalla, ¿no? Entonces, dicho eso, mis hermanos, de la misma manera, ¿no? De la misma manera nosotros hemos sido rescatados de un imperio, del imperio del pecado, ¿no? De la esclavitud del pecado. Así como este pueblo fue rescatado de Egipto y está siendo llevada a la tierra prometida para encontrar reposo en esa tierra prometida, como cumplimiento a cada una de las promesas que Dios le hizo. Pero esto apunta a algo más, a algo espiritual. Estando ellos en la tierra prometida tendrían autonomía para poder adorar a Dios. Cuando estaban en Egipto no lo podían hacer. En el desierto tampoco aún, ¿no? Van a poner un tabernáculo y todo lo demás, pero finalmente el cumplimiento de la promesa de la tierra prometida se iba a dar en ese lugar, ¿no? De la misma manera para nosotros hay una promesa, hay una ciudad celestial, tal como lo dice el libro de Hebreos. La ciudad celestial en sí no es esa tierra prometida, eso simplemente es una sombra de lo que realmente Dios promete a su pueblo, a ese pueblo que también somos hijos de Abraham mediante la fe, y es una ciudad celestial. Pero en el camino va a haber enemigos, en el camino siempre va a haber impedimentos, va a haber situaciones que van a querer desanimarnos, que van a querer que nuestra fe se doblegue, que nuestra confianza en Dios se disipe, ¿no? Pero recuerda algo, Él es el que pelea nuestras batallas. Él es el que lucha nuestras batallas. Lo único que nos ha pedido es confiar. Dice, porque yo he vencido al mundo. Es el Señor el que al fin y al cabo es el que va a sacar a nuestros enemigos. El que va a pisotear a tu enemigo. No eres tú. De tal manera que no debemos luchar en nuestras carnes, en nuestra fuerza. A veces pretendemos luchar en nuestras fuerzas, sino que debemos de aprender a descansar en su promesa, en el Señor. Con esto no te estoy diciendo que te cruces de brazos y ya no hagas nada, no, sino que todo lo que tú hagas sea conforme a lo que el Señor te va mostrando en tu corazón. Sea diligente en tu diario vivir, pero sobre todo que tu confianza y tu victoria esté puesta en Él y no en tus fuerzas. El grave problema del ser humano y a veces de algunos creyentes es que piensan que la victoria se consigue en base a esfuerzo. La victoria se consigue en base a confianza en aquel que ya ha vencido. Él ha vencido. Por eso que decimos, no luchamos para obtener victoria, luchamos desde la victoria de Cristo. Él como el ejemplo de que ya venció al mundo. En la medida que yo me deje gobernar por el Señor, voy a degustar, por así decirlo, de cada una de estas bendiciones que Él me ha prometido. Y en la medida que yo me deje gobernar por mi carne, por mi ego, por mi corazón, ese corazón engañoso, justamente entonces voy a asumir las consecuencias de mi falta de fe, las consecuencias de mi carnalidad, y voy a estar en problemas.
Y de pronto voy a cuestionar a Dios y voy a decir, pero ¿cómo es eso? Tú me prometiste, sí, pero te prometí, pero no estás confiando. El libro de Hebreos es bien clarísimo, capítulo 4, 3, 4 en adelante dice, ¿no? De que este pueblo oyó la palabra, pero ese oír no fue acompañado por fe y obediencia. Porque cuando la Biblia nos habla de fe, está hablando de obediencia. Para nosotros son dos cosas diferentes en nuestro contexto occidental. En el contexto en el que fue escrito la Biblia, no podrías hablar de fe si es que no obedecías. Era como esa frase, fe con obediencia, es como una sola palabra. Aquel que dice que tiene fe es porque con su vida está demostrando una obediencia, está siendo consistente en su forma de vivir. De tal manera que fe, quizás algo más cercano a la fe bíblica de aquel entonces, tendría el confiar plenamente en Dios, en que Dios hará. Pero nosotros creemos que la fe es un algo intelectual, ¿no? Creo, pero no obedezco. A ese tipo de fe Santiago lo llama fe muerta, fe sin evidencia, ¿no? Y Santiago es duro con eso, que es una fe muerta, dice. Muéstrame tu fe con tus obras, te dice, es decir, con los cambios que Dios está haciendo en tu vida. Entonces, mis hermanos, volviendo al tema, este pueblo vamos a ver que va a ir de conquista en la medida en que ellos están alineados con el Señor. Y va a haber ciertas situaciones en las que de pronto, es como, vamos, ya que está fresco el tema del fútbol, ¿no? Es como que de pronto un pueblo o Perú ganándole a Brasil y por goleada, definitivamente, gracias Dios, ¿no? Y de pronto dice, va a jugar contra Venezuela. Ah, eso no hay necesidad de Dios, así nomás. Y van a ir así nomás y los van a golear. Y van a decir, ¿qué pasó? Y el Señor le va a decir y le va a mostrar que no se están alineando a lo que Él les dice, sino que están poniendo su mirada en sus fuerzas. Y a veces somos así, ¿no? Acudimos a Dios solo cuando la situación se pone difícil. Y cuando la situación está normal, pensamos que nosotros lo podemos resolver. Grave error. Para cada situación debemos de confiar en Dios. Para cada decisión debemos de confiar en Dios. Desde las pequeñas hasta las grandes. Debemos de confiar en Dios. Nuestra mirada debe estar puesta en Él. No, ya tengo trabajo, ya entonces me relajo un poco con el Señor, ¿no? O ya tengo salud, entonces me relajo un poco con el Señor. Las cosas aparentemente ya están yendo bien en mi hogar, en mi matrimonio, me relajo con el Señor un poco, ¿no? Entonces, hasta que nuevamente vemos que de pronto sale a la luz las consecuencias de mi falta de comunión con Dios, de mi falta de confianza en Dios. ¿Y qué es lo que hacemos? Es la típica de todos, ¿eh? Y volvemos, Señor, ayúdame. Y nuevamente Él te muestra que es grande en misericordia. Está ahí. Con este pueblo va a ocurrir lo mismo. Pero la promesa estaba hecha desde aquí. Desde antes de que lleguen a la tierra prometida, la promesa estaba de que Él iba a hacer grandes cosas, iba a hacer maravillas en ese lugar, iba a echar fuera a cada uno de sus enemigos, a cada uno de los feos. Pero en la hora de la hora vamos a ver ciertos eventos donde pareciera no suceder. ¿Y qué es lo que haría alguien desconectado de las cosas de Dios? Diría, ah, Dios no está cumpliendo con lo que prometió. No es que no está cumpliendo. El pueblo no está alineándose a la promesa de Dios, es diferente. Dios está dispuesto a cumplir su promesa y así va a ser con su pueblo. Verso 12 dice, que, mira, y justo ahí, ¿no? Justo, ¿no? El verso 12 ahora va a traer las demandas de parte de Dios para con su pueblo. Mira lo que les dice. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde hacen de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Y cuando le dice guárdate de no hacer alianzas, lo que le está diciendo, confía plenamente en mí. Confía plenamente en el pacto y en la promesa que yo te estoy dando. Pero ¿qué es lo que va a suceder con el pueblo? Una vez es aparentemente establecido allá, van a venir propuestas y poco a poco van a comenzar a hacer alianza con otros pueblos. Y es ahí donde se van a comenzar a contaminar. Y esta brecha o esta ventanita que le abren a otros pueblos va a comenzar a contaminar las costumbres que Dios estaba estableciendo conforme sus preceptos. Y de pronto vamos a ver al pueblo teniendo amistad con otras culturas, tratando de imitar rituales de otras culturas.
Y es en esos momentos donde vamos a llamarle los momentos oscuros del pueblo de Israel, como el tiempo de los jueces. Una vez muerto Josué, quien dijo, si ustedes quieren adoren a cualquier otro Dios o sirvan a cualquier otro Dios de esos pueblos que estaban ahí, porque es mucho más fácil para el ser humano, para el pueblo que era hacer alianza con ellos y sabe que vivimos en paz todos. Y aparentemente es una buena propuesta, ¿no? ¿Para qué vamos a estar en batalla? ¿Qué tal si hacemos alianza, hacemos las paces con el mundo? Porque este pueblo representa al mundo, a todo aquello que se opone a Dios, y no pasa nada. ¿Para qué? Ya no necesito estar luchando. Entonces ve contaminado, ve vuelto parte del mundo. Y eso les está anticipando Dios, le está diciendo, guárdate de hacer alianzas, no hagas alianzas con los moradores de esa tierra. Pero este pueblo en algún momento lo va a hacer. Y una vez muerto Josué, falta de un liderazgo, van a venir aproximadamente 400 años, aproximadamente del tiempo de los jueces, donde vamos a ver justamente los momentos oscuros en el pueblo de Israel como nación, donde claramente un pasaje en el libro de jueces dice, donde cada quien hacía lo que mejor le parecía. ¿Te das cuenta? Y eso va a ocurrir. Pues la nación no se va a estar siendo guiada por los preceptos de Dios, sino como ellos quieren. Ahí vamos a conocer a un Sansón, a un Gedeón y a todos los demás hombres que Dios va a ir levantando para justamente hacerles ver de que están en malos caminos. Y interesantemente, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento también nos exhorta a nosotros de la misma manera a no hacer alianzas con el mundo. Santiago 4:4, mira lo que dice. O almas adúlteras. Santiago es duro, porque Santiago es de un corte frontal, ¿no? O sea, Santiago no te va con rodeos. Aquí ya hemos estudiado la carta de Santiago en nuestros cultos presenciales y decíamos que Santiago es fe en acción. Ahí tú vas a encontrar pasajes como que la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe con tus obras, con tu cambio de vida. De lo contrario, no me hables de fe. Santiago vas a encontrar palabras como que no puedes ser solamente oidor, sino hacedor de la palabra de Dios. Santiago vas a encontrar que no debemos ser personas de doble ánimo, por ejemplo. Un día con el pie en la iglesia, otro día con el pie en el mundo. Santiago es duro. Y justamente ahora en el 4:4 mira lo que está diciendo Santiago. O almas adúlteras, dice. Duro, ¿no? O sea, el que escucha esto es como para decir, o sea, Santiago me está diciendo alma adúltera. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dice. Hace una pregunta Santiago. Y es la pregunta que hoy en día el Señor nos puede hacer a nosotros, a su iglesia, porque esto fue escrito para el creyente. Decirnos, hey, analiza tu corazón. Recuerda, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y cuando habla de amistad al mundo, es comunión con el mundo, con las cosas que representa este mundo. No estamos hablando con tu vecino, tu vecina, no, sino con la forma de vivir de este mundo. ¿Me dejo entender? Con los actos, la forma de pensar de este mundo. No se refiere con la persona que esté a tu lado, ¿no? No, se está refiriendo a la forma de vida de este mundo. ¿Cómo vive este mundo? Y a veces, hoy en día, el cristianismo se está volviendo en un cristianismo light donde sí cree en Cristo, pero no seas tan radical, ¿no? Pues mira, sí, igual sí, puedes seguir yendo a la pollada, puedes seguir haciendo esto, no pasa nada. No, eso es un evangelio aguado, donde pensamientos vienen así. No está tan mal. No está tan mal mentir de vez en cuando. Al final pides perdón a Dios y Dios perdona. Y todavía cita la escritura, ¿no? Dios es grande en misericordia. Pablo decía que somos salvos por gracias y donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Y dicen, ¿ya ves? Peca nomás, va a sobreabundar la gracia. Y Pablo dice, ¿esto me da permiso para yo pecar? Y Pablo dice, de ninguna manera, dice, sino muy por lo contrario, debemos de valorar la gracia de Dios. Entonces, volviendo a Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y nuevamente se refiere a las prácticas de este mundo amoral, de este mundo relativo, de este mundo que
que creen verdades relativas según como tú pienses, identidad de género, no sé, tantas cosas que podríamos mencionar que caracterizan a este mundo. Llena de idolatría, donde tú eres tu propio Dios, donde haz lo que ¿cómo se dice? Lo que sintoniza tu corazón, y la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso, que nuestras pasiones son engañosas. Pero este mundo dice que hagamos eso, mientras que el Señor nos dice, guárdate de hacer alianzas, de vivir como este mundo. Por algo Jesús cuando oró dijo, aunque están en este mundo, ya no son de este mundo, refiriéndose al creyente. Por algo la palabra santo, a cómo se refiere Pablo cuando habla de un creyente de la iglesia, significa apartados del mundo para Dios. ¿Me dejo entender? Cada uno de nosotros podemos identificar ciertas actitudes, ciertas acciones, formas de pensar de este mundo. Si de pronto tú identificas que están gobernando tu estilo de vivir, tu forma de vivir, apártate. No es bueno, va a traer consecuencias a tu vida. Pablo mismo en 2 Corintios capítulo 6, verso 11 dice, no os unáis a yugo desigual como los incrédulos, dice. O sea, los incrédulos pueden hacer lo que quieran, ¿no? O sea, dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué comunión tiene Cristo con Belial? Va a decir más adelante. Entonces es claro la escritura donde nosotros tenemos que marcar una forma de vivir distinta a este mundo. De lo contrario vamos a perder el sentido y el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Porque si nos ha dejado aquí en la tierra es para hacer sal en esta tierra. Y si la sal se diluye, ¿de qué sirve? Dice. La sal ha sido, su función es preservar, dar sabor. En el ámbito espiritual, si somos sal, somos llamados a presentar ese mensaje de evangelio que de alguna manera va a preservar la forma de vivir, la moralidad en nuestra sociedad. Pero si como iglesia nos adecuamos al mundo, estamos fritos pescaditos, hemos olvidado nuestra función. La Biblia dice que somos luz en medio de las tinieblas, así como Cristo. Pero si nosotros nos dejamos influenciar por las tinieblas, ¿de qué vale que estemos aquí en este mundo? Mejor que nos lleve, ¿sí o no? Antes que nos apaguemos más. Entonces, estimados hermanos, palabras duras está diciendo Santiago, también Pablo, pero también se los dijo el Señor a su pueblo. Mana, no hagas alianza con los moradores de aquella tierra, porque el Señor sabía. Verso 13, volviendo al Éxodo, dice, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, dice, y cortaréis sus imágenes de acera. Esto para ellos era algo fresco, ¿no? ¿Te acuerdas de hace 40 días estaban o hace días atrás estaban con el tema del becerro de oro? Aquí nadie podría levantar la mano y decir, Señor, te equivocas, ¿cómo crees? Pues Señor, ya, ¿tú crees que vamos a hacer eso? No, todos calladitos. ¿Por qué? Porque estaba fresco lo del becerro de oro. Pues ahora Dios, conociendo cómo es su pueblo, le vuelve a poner el hincapié y a recordar, derriba tus altares, quebraréis sus estatuas. Cuando ingresen a la tierra prometida, van a encontrar bastante al por mayor de todo tipo, de toda variedad, todo un mercado de idolatría de distintas culturas. Le está diciendo, no hagas alianza con ellos, ni tampoco te copies su forma de adoración, sus rituales, sino muy por lo contrario, derríbalas. Derríbalas. Porque estas culturas de los cananeos, de todos los feos que han mencionado la Biblia, era una cultura donde hacían prácticas pecaminosas, era una cultura muy corrupta, su idolatría estaba muy asociada a los sacrificios de niños, estaba muy asociado a la fornicación, a la prostitución, a presentar sacrificios a dioses de la fertilidad, y todo lo demás era te vuelvo a repetir, era todo un mercado de idolatría. Cada pueblo tenía su propio Dios. Pastor, eso es aquel entonces. Perdón, vivimos en un país bien idólatra. Cada pueblito tiene su santo.
Y eso se está llegando a la capital. Cada asentamiento humano también forma su capillita, su santito. Cada quien tiene su forma de adorar. ¿Y sabes cómo se enmascara? Todas las religiones te llevan a Dios. Al fin y al cabo, estamos adorando un mismo Dios. Falsedad de falsedades. El Señor dice que Él es el único Dios. Y es un Dios celoso, lo va a decir más adelante, verso 14. Porque no te inclinarás a ningún otro Dios, con D minúscula. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Celoso en el sentido de que Él no va a compartir su gloria, su adoración con nadie. En algún momento Juan va a querer adorar a un ángel y el ángel le va a decir, no, 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 solo el Señor se adora. La Biblia nos registra adoraciones a Dios y adoraciones a Cristo, porque es Dios. Pero no vemos registro bíblico de adoraciones a la mamá de Jesús, menos a su abuelita, tampoco a los apóstoles, sino muy por lo contrario, vemos a ellos que cuando los quisieron endiosar allá en el libro de Hechos, cuando Pablo de pronto hacía milagros, y dijeron, uy, ha bajado Zeus, Júpiter, y quisieron endiosarlo, dijo, no, 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 dijo él. Nosotros somos solamente siervos, mensajeros de Jesucristo. Él es digno de gloria. ¿Y sabes qué les resultó por decir esto? Como no te dejas firmar autógrafos, entonces apedréenlo. Y eso terminó con Pablo y ellos. El ser humano está muy inclinado a idolatrar personas, ídolos, líderes, artistas, o a veces a nosotros mismos. Queremos levantar un nombre. Queremos ser, hoy lo llaman influencers, ¿no? Influencers. Reconocidos. Que se nos aplauda. Y que digan, y que hablen de nosotros, y que digan, Él hizo esto y esto. Ten cuidado. Dios es un Dios celoso. Tiempo atrás, en uno de los mensajes decíamos, ten cuidado que el que esté sentado en el trono de tu corazón no sea tu propio yo, sino sea el Señor Jesucristo. A eso Pablo le decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Seguimos. Verso 15 dice, por tanto no haréis alianza nuevamente con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. ¿Te acuerdas lo que te acabo de decir hace un momento? Dice, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Todo va a comenzar con una comelona, ten cuidado, está diciendo. Algo que parece agradable, no está tan mal, estamos haciendo las paces. Comer en este sentido de idolatría significa estar de acuerdo. Para la cultura en la que estamos hablando, el comer con alguien significa estar de acuerdo con ese alguien. Es una comunión, no, tú no comías con un extraño. Entonces, el llegar al punto de comer con otros pueblos y decir, ¿sabes qué? Todo lo que a ti te representa también me representa. Choche, puñito, eso significaba. Entonces, tiene mucho que ver. No, ni siquiera comerás, dice, con sacrificios. O tomando a sus hijas para tus hijos. Y aquí ya está hablando de matrimonios con otras culturas, ¿no? Y fornicados, dice, y fornicando sus hijas en pos de tus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Sus hijas de alguna manera dirán, oh sí, tu Dios qué hermoso, y adorarán. Yo también voy a la iglesia, te acompaño por si acaso. Pero luego te jalarán a adorar también sus dioses, te está diciendo. ¿Te das cuenta? O sea, primero sus hijas van a venir y van a decir, oh, tu Dios está bien, sí, qué chévere la música, qué bonito predica, ¿no? De pronto, pero también te van a jalar. ¿Y sabes con quién ocurrió eso? Con un referente del pueblo de Israel, con un rey. Ese rey se llama Salomón, el hombre más sabio de la tierra. Cayó en esta indicación que Dios estaba dando. Cuando estudiamos la historia de Salomón en el libro de Reyes, podemos ver claramente que esto se llegó a cumplir y significó, ¿qué cosa? La caída de Salomón. La caída de Salomón. Entonces, tengamos cuidado. Si Salomón cayó, ¿cómo no nosotros? ¿Cómo no nosotros? Por eso ahí viene la importancia de seguir perseverando. Verso 17 dice, no te harás dioses de fundición, ¿no? Entonces ya esto es explícito, ¿no? ¿Y qué es lo que habían hecho con el becerro de oro? Echaron sus alhajas, se echaron al fuego, y de pronto Aarón sacó su arte y sacó su formón, su buril, y comenzó a tallar un becerro, ¿no? Y de pronto cuando le preguntaron, ¿qué fue?
no sé, salió de ahí del fuego, dijo él, ¿no? Pero el Señor sabía que esto había sido hecho en base a fundición, a derretir el oro y luego ser formado y tallado por Aarón, por el hombre. La idolatría en su máximo esplendor. El ser humano siempre tiende a levantar un ídolo. El ser humano siempre tiende a seguir lo que ve, a vivir según lo que ve. Y esa es una grave tentación en el ser humano y muchas veces se ha inmiscuido en la iglesia también. Vamos a ver siempre a través de la historia de la iglesia esa tendencia a querer exaltar o de sacar a notar siempre algo visible. En los tiempos de los corintios quisieron de pronto idolatrar a Pablo, otro a Apolo, otro a Pedro y hubo una bronca ahí tremenda. En los tiempos del catolicismo comenzaron a crear imágenes para de esa manera, porque a la gente le gusta seguir lo que ve. Mientras que la Biblia, ¿sabe qué nos dice? Que el justo vivirá por la fe, por aquello que no ve, por la confianza en las promesas del Señor. Tengamos cuidado. Ayer nada más decíamos en la Santa Cena, el catolicismo, para allá para los tiempos de Martín Lutero, su Eucaristía lo habían convertido en una idolatría, o esta hostia, lo adoraban a la hostia más que a Cristo. Adoraban el vino más que a mismo Cristo. Tengamos cuidado. Puede tener apariencia de piedad, pero al fondo te está desviando del Señor. Entonces, seguimos. Verso 18 dice, la fiesta, después de eso el Señor va a establecer una serie de fiestas, ¿ya? Una serie de fiestas que en algún momento vamos a hacer nosotros también un estudio de una serie de estudios, mejor dicho, en base a las fiestas o a las 7 fiestas del Antiguo Testamento y cómo tienen su cumplimiento en Jesucristo. Hoy vamos a verlo de una manera general, sí, pero está en mi corazón en algún momento poder ver eso. Es un hermoso detalle porque cada una de estas fiestas apuntan a un cumplimiento en la historia de Cristo. Pero vamos a ver a grandes rasgos el día de hoy. Verso 18 dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según, dice, te he mandado en tiempo señalado del mes Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. ¿Cuándo instituyó el Señor esta fiesta? Si recordamos un poco los que estuvieron en los estudios de Éxodo, en el capítulo 12, allá cuando el Señor habla sobre la Pascua, también establece el tema de los panes sin levadura, ¿no? Le dice que preparen panes sin levadura y que estén dispuestos, expectantes, ¿no? A salir. Que en esta 10ª plaga, ciertamente Faraón va a decir, se me van. Pero les dice, preparen panes sin levaduras. ¿Por qué? Porque la levadura representa el pecado de Egipto. Y lo que Dios nos está queriendo enseñar de que toda esa forma de pensar, forma de vivir, de idolatría, de pecado, de esclavitud, tenía que quedarse en Egipto. Que nada de esto podía ser parte de ellos. Entonces, a manera de simbolismo, les dice, preparen panes sin levaduras, es decir, sin pecado. Y cómanlas apresuradamente y lleven como lonchera. Y esto tenía un significado que va más allá que solamente simbolizar el pecado de aquel entonces, y como el ser humano tiene una mente tan frágil, les va a decir ahora que eso lo convierta en una fiesta y que lo festejen año tras año, recordando que el pecado ya no tenía nada que ver con ellos, que la forma de vivir de idolatría, todo que representaba Egipto, no tenía nada que ver con ellos. De la misma manera, para nosotros representa también lo mismo, ¿no? El entender que nosotros ya hemos comido del pan de vida, de ese pan que sacia nuestro ser, de ese pan que descendió del cielo, Jesucristo. Dice que el que come su carne, bebe de su sangre, se está identificando con Él, con el mismo Señor, y eso significa comunión con Dios. De tal manera que si yo estoy en comunión con Dios, las prácticas del mundo ya no pueden ser parte de mi vida, pero es necesario que las recuerde constantemente. Y es por eso que ustedes dirán, ¿por qué el pastor tanto predica de pecado? Y no es que yo predique de pecado, sino la Escritura lo está mostrando, porque estamos haciendo un estudio de verso a verso. No es que yo escoja estos pasajes para decir, hoy voy a enseñar esto. Estamos haciendo un estudio de versículo por versículo, y la Biblia es la que nos está mostrando constantemente que toda nuestra vieja vestidura ya no,
todo ese viejo hombre ya no, que todas esas cosas viejas ya pasaron, que no pueden formar parte de nuestra nueva relación con el Señor, que ha sido hecha en Cristo Jesús, el pan de vida. Amén. Entonces, verso 19 dice, todo primer nacido mío es, dice, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho, dice. Aquí también es interesante, ¿no? Porque también estaba relatado en Éxodo capítulo 13, cuando Dios da las indicaciones, ¿no? De que, recordándoles cómo es que Dios preservó la vida de ¿quiénes? De los primogénitos cuando estaban en Egipto. ¿Se acuerdan cuando vino el ángel del Señor en la noche y murieron los primogénitos de Egipto y los primogénitos de la casa de Israel? Todos sobrevivieron. Entonces lo que les recordaba era su redención, su rescate, como que mediante la muerte de los primogénitos que representaba al pueblo, al imperio egipcio, Dios hizo juicio con Egipcio, con el faraón y su pueblo, pero al mismo tiempo hizo redención. ¿Con quién? Con su primogénito de Israel, preservando ellos. Y no fue el ángel de la muerte, fue el ángel del Señor, lo dice claramente, el que pasó el Pasaj, la Pascua, ¿correcto? Entonces es interesante esto, ¿no? Ver, entonces aquí lo que les recuerda este tema de ellos dedicar al primogénito de sus hijos y también el primogénito de su ganado, era lo que ellos al momento de dedicar, lo que ellos recordaban era cómo Dios había preservado la vida de ellos. Eso, básicamente eso es lo que les hacía recordar este mandamiento que les está dejando, ¿no? El que les está estableciendo, ¿no? Y tenían que, dice, si le nacía su primera vaquita, por ejemplo, ¿no? De cierto ganado, le nació la primera vaquita, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que presentar un sacrificio para redimir a esa primera vaquita, como un simbolismo de que es gracias a Dios la vida aún de su ganado y sobre todo de sus hijos, ¿no? Verso 20 dice, pero redimirás con cordero al primogénito del asno. Si no lo redimiereis, quebrarás su cerviz, es decir, morirá, ¿no? Redimirás todo primogénito de tus hijos, es decir, redimirás. Eso es para recordarles que ellos han sido redimidos. ¿Y qué es redimidos, pastor? Rescatados. Entonces, este acto les recordaba a ellos que habían sido rescatados, que no habían ganado nada, que no es que ellos de pronto estaban allí en la tierra prometida por obra y magia de algún Dios, no. Esto los devolvía a su origen, de donde Dios los había sacado. De la misma manera, hoy en día nosotros, constantemente, porque también va a hablar de la Pascua, pero esto de los panes sin levadura, los primogénitos, la Pascua, apunta a Jesucristo. Jesucristo, dice, es la Pascua para nosotros. Él estableció, Él es el pan, su sangre es el vino, ¿no? Ese es el nuevo pacto. Que cada vez cuando nosotros celebramos la Santa Cena, ¿qué es lo que recordamos? Que hemos sido rescatados, que hemos sido redimidos. Eso es lo que básicamente recordamos. No recordamos que merecemos algo, sino que hemos sido rescatados en gracia y misericordia. ¿De dónde? Del imperio del pecado, de la esclavitud del pecado. Hemos sido rescatados y que ahora tenemos nuevas criaturas. Somos redimidos. Por eso tú has escuchado quizás un grupo por ahí, redimidos, ¿no? Ya sabes, significa rescatados, ¿correcto? Verso 21 dice, 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás. Previo a eso el verso 20 es interesante cómo acaba. Dice, y ninguno se presentará delante de mí con manos vacías. Esto para el pueblo no era chocante, créeme. Después de tener fresco todo lo que Dios ha hecho con ellos, y encima les va a entregar la tierra prometida, literalmente le va a entregar tierras, posesiones, para ellos esto no es algo nuevo, no es algo chocante, diciendo, ya se quiere meter con mi plata, Moisés, así no es. No, para ellos no era algo así. Para ellos era algo realmente que tenía sentido. Después de todo lo que Dios les iba a dar, títulos de propiedad, por así decirle, literalmente una tierra donde fluye leche y miel, ahora le está diciendo, ninguno se presentará delante de mí con manos vacías. Y ciertamente está hablando en un contexto cuando ellos ya estén en la tierra prometida, no en el desierto, sino cuando ellos ya estén en la tierra prometida, y esto va a tener un cumplimiento, y va a tener instrucciones. En el libro de Levítico da las instrucciones cómo es que debe ser este acto. Incluso aquí nos dice el verso 21, 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Y está hablando del día de reposo,
que no es otra cosa más que les está enseñando que finalmente, así estén en una tierra prometida, así estén en una tierra fértil, su confianza y su descanso tiene que estar puesta ¿en quién? En Dios, y no en su trabajo, ni en las riquezas que ellos van a tener en ese lugar. Al fin y al cabo, el que proveyó aún esas tierras es Dios, y eso es lo que les está queriendo mostrar. Verso 22 dice: también celebrarás la fiesta de las semanas, de las primicias de la siega, del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Y esto es interesante, esta fiesta de las semanas, porque se daban básicamente en 7 semanas más un día. ¿Y cuánto es eso? 7 semanas más un día, 49 semanas, más, de 49 días más un día, ¿cuántos son? 50 días, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Dice, le habla de la fiesta de las primicias, ¿no? Y quizás cuando hablemos de las fiestas voy a extender un poco más el concepto de qué significaba esto, pero básicamente la fiesta de las primicias eran donde ellos llevaban los primeros frutos y se los presentaban al Señor, ¿no? Tenía que, entonces esto tenía un cumplimiento siempre, un ciclo de agricultura, ¿no? ¿Cómo puedes celebrar esta fiesta si de pronto no hay primer fruto? Entonces tenía mucho que ver porque ellos eran muy organizados cuándo sembrar, cuándo cosechar. ¿Por qué? Porque cuándo sembrar, cuándo cosechar se debía a las estaciones del año, y es por eso que ahí menciona incluso meses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenía que suceder? Que ellos tenían que llevar los primeros frutos de sus siembras y se los presentaban al Señor. A eso conocemos como la fiesta de las primicias, ¿no? Los primeros frutos. Pero esto también apunta a algo que va más allá, ¿no? Que va mucho más allá, que también va a tener un cumplimiento en el Señor Jesucristo, quien según Corintios 15, Pablo nos dice que Cristo es la primicia de los que durmieron y que Cristo resucitado, ¿no? Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen es hecho, dice, por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán dice, todos mueren, también Cristo nos será vivificados. Y ciertamente cuando vemos esto, recordemos un poco, Cristo murió en la semana de la Pascua, ¿se acuerdan? Cristo murió en la semana de la Pascua, por eso que él celebra la Santa Cena la noche que va a ser entregada. Cristo muere en la semana de la Pascua y resucita al día siguiente del último sábado de la Pascua, que viene a ser un día domingo, ¿correcto? ¿Y cuándo se celebraba la fiesta de las primicias? Al día siguiente, al culminar el último sábado de la Pascua, de la fiesta de la Pascua previa a estas primicias. Es decir, se celebraba un domingo, por así decirlo, o el primer día de la semana se celebraba la fiesta de las primicias. Y Cristo hace un cumplimiento de esto porque Él resucita el primer domingo después del último sábado de la Pascua. Es que el Señor resucita como la primicia de los resucitados. Y trae muchas promesas más, y podríamos analizar Levíticos y otros pasajes más donde nos muestra que nosotros también vamos a ser resucitados. Entonces esto está apuntando a eso, ¿no? Incluso la forma como se celebraba la fiesta de las primicias, hemos hablado de las ofrendas de las mecidas, ¿no? Que se mecía y luego se presentaba a Dios y todo lo demás, tiene un cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pero quisiera avanzar un poco más, pero ahí también les dice, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Según Levíticos 23, 16 y otros pasajes que también podemos encontrar en Deuteronomio, esta fiesta de las cosechas, ¿sabes cuándo se celebraba? 7 semanas después de la fiesta de las primicias, más un día. O sea, al día siguiente de la fiesta de las primicias, más 7 semanas. Sacando números, son 50 días después. Y después de que Cristo resucitó, 50 días después, ¿sabes qué es? El día de Pentecostés, Hechos 2:42. No, Hechos capítulo 2. Es decir, esta fiesta de las cosechas está hablando de la venida del Espíritu Santo. Y es muy interesante hacer todo ese análisis, pero les dejo ahí como un detalle, ¿no? Para que lo puedan ver, cómo es que el Señor Jesucristo cumplió con cada uno de estos ciclos de fiestas que vemos representadas para el pueblo de Israel, ¿no? Cómo es que su resurrección había sido, de alguna manera, el cumplimiento de la fiesta de las primicias. Cómo es que el Pentecostés es el cumplimiento de la fiesta de las cosechas, donde es la cosecha general ya total de toda la siembra que ellos han hecho. Y lo mismo se da con su iglesia, ¿no? El Señor Jesucristo resucitando es el primer resucitado de todos los que vamos a resucitar siendo su iglesia. El libro de Hechos, el Pentecostés derramándose el Espíritu Santo,
estableciendo la cosecha de todos los que han creído en el Señor y que en cuyo tiempo aún estamos viviendo, porque se sigue cosechando, se siguen cosechando vidas, siguen restaurándose vidas, pasando de muerte a vida. Esa es la cosecha, ¿no? La mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Has escuchado? Es porque tú eres un parte de esa cosecha del Espíritu Santo. Entonces estas fiestas apuntaban a lo que Cristo iba a hacer más adelante. Pues viene fiesta de tabernáculos, eso que va a tener un cumplimiento de las trompetas y todo lo demás que se darán cuando se dé el Apocalipsis. Es muy interesante, pero bueno, dejémoslo ahí, solamente lo mencionaba para que veas cuán maravillosa es la palabra de Dios, ¿no? Verso 23. 3 veces en el año, dice, se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor Dios de Israel, ¿no? Porque ya arrojaré, dice, porque yo arrojaré a las naciones de su presencia, ensancharé su territorio tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová, tu Dios, 3 veces en el año. ¿Qué es lo que estaba ofreciendo Dios en simples palabras? Está ofreciendo su protección para cuando ellos sean fieles en el cumplimiento de estas fiestas. ¿Por qué? Porque todo el pueblo estaría celebrando esta fiesta y de alguna manera sus tiendas estarían al descubierto, ¿no? Y Dios le está diciendo, no te preocupes, tranquilo, yo voy a cuidar. Simplemente sé fiel. Sé fiel nada más. Yo voy a cuidar. No va a pasar nada con tu tierra. Tú sube al templo, o bueno, al tabernáculo y celebre estas fiestas. Estaba ofreciendo su protección, ¿no? Es interesante. Para que no haya excusa y diga, no, es que porque yo me quedo a cuidar, ¿no? Yo no celebro. Nosotros decimos que cada servicio al Señor, y cuando sean presenciales también, es un tiempo de celebración, porque celebramos a Cristo. Celebramos nuestra reunión con el Señor. Donde están 2 o más reunidos en su nombre, Él está en medio de Él siendo adorado, alabado. Y a veces nosotros le ponemos excusas. No, es que mi trabajo, es que tal cosa. Hay situaciones que sí, pero no puede ser una constante. Hay situaciones que sí, pero no se puede volver una constante, porque lo contrario, ¿no? Yo les digo porque ocurría conmigo. Tenía un trabajo independiente tiempo atrás, tenía unas cabinas de internet, una librería chiquita ahí, que me generaba cierto ingreso, ¿no? Pero ¿sabes cuándo era la hora punta, la hora donde más recaudaba? Los días domingo, porque los días domingo era donde todos los muchachos hacían sus trabajos a última hora, ¿no? Y yo tenía mi impresora y con esa impresora ese día domingo hacía lo que no hacía en la semana. Entonces, pero al mismo tiempo ya estaba inmerso en servirle al Señor. Y no servía cerca, servía allá en Bocanegra, Callao. Y tenía que irme hasta Bocanegra, Callao. Y para eso, ¿qué significaba? Que mi negocio que estaba aquí en Pachacútec tenía que cerrarlo, ¿a qué hora? A las 3 de la tarde, para poder estar allá a las 5, sirviendo al Señor. Y a veces dejé de servir a Dios diciendo, sí, pero necesito pagar alquiler. No, alquiler no. Necesito pagar el internet, necesito pagar gastos, la luz, todo eso. Y como que me detenía y no lo hacía. Hasta que se volvió en una constante, ¿no? Y de pronto el Señor trajo palabra a mi corazón y me mostró, me dijo, ¿en quién está tu confianza? Porque no se puede volver una constante. Una bendición no se puede volver en una distracción. Y tuve que tomar mi paso de fe, de que así vea cliente ahí diciéndome, no, pero vecino, no cierre. Religiosamente, por así decirlo, 12 en punto cerraba y me alistaba y me iba. Y luego durante la semana veía la fidelidad de Dios, cómo es que un día martes, lunes, que era muerto, había ingresos. Y decía, ciertamente, Señor, yo tercamente diciendo, no, los domingos tiene que ser, pero al final el Señor te provee cuando Él quiere. O sea, tranquilo, descansa en el Señor. Y aquí el pueblo está diciendo, yo voy a proteger, ustedes simplemente obedezcan, crezcan, ¿no? Entonces, bien, hermanos, vamos a quedarnos en este punto esta noche. Yo creo que el Señor nos ha hablado mucho de diversos ángulos, pero sobre todo lo que está llamando a través de estos pasajes es a que este pueblo se consagre al Señor en todo sentido. Y lo mismo yo creo que ha hecho esta noche también en tu vida. Lo que nos está llamando es a que consagremos nuestro servicio, nuestra dedicación, nuestra adoración a Dios. Ciertamente hay funciones, hay labores que cumplir, pero aprendamos a descansar en el Señor. Él es un Dios de orden, Él es un Dios que cumple su promesa, Él es un Dios Yahvé,
el de siempre, el eterno, que no ha cambiado. Vamos a orar. Padre mío, te doy gracias, Señor, esta noche, por este tiempo que hemos tenido, Señor, a la luz de tu palabra, Señor. Gracias por el libro de Éxodo, Señor, porque venimos aprendiendo principios bíblicos, Señor, que nos animan a seguir perseverando día a día, Señor. Gracias, Señor, por cada pasaje, Señor, de tu palabra que tú has dejado para instruirnos, Señor.